usted pudiera aclarármela. Estamos viviendo hoy en día en un mundo donde la verdad es mentira y la mentira es verdad. ¿Qué tanto estamos viviendo esa realidad desde su perspectiva? Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que esto tiene sus nombres, ¿no? Eso tiene sus palabrejas, sino que pues es pesado llegar con una plática aquí pues academicista. Pero voy a decir los nombres. Antes había una época filosófica que se llama modernidad y luego se fragmentó la modernidad y estamos en la posmodernidad. La posmodernidad es el cuestionamiento de unos principios de la modernidad. ¿Qué principios? El principio de sujeto se construyó a partir de mi tocayo René Descartes. Se construyó un concepto de qué es la persona, qué es el sujeto. Es el hombre racional que se organiza y trabaja a través de la ciencia para, a través del conocimiento, sanar los heridas del ser humano, las enfermedades y generar progreso. Esa era la idea filosófica que se construyó. Era claro que hombre es hombre y que mujer es mujer y que nacimos para eso. Esa era la verdad. Pero luego comienzan a suceder una cantidad de cambios en lo político, en lo económico, una cantidad de cosas. Todo eso tiene desarrollo, lo estoy sintetizando groseramente, ¿sí? Hasta que llega un momento en donde se cuestiona eso. Entonces, progreso, eso es progreso. ¿Y quién nos dijo que hiciéramos esto? Y entonces comienza a meterse una cantidad de suspicacias para, entre líneas, decir nos dominan, nos engañaron, es una manipulación, y de ahí se fragmentó. Entonces comienza a fragmentarse. Por ejemplo, antes habían dos partidos, usualmente en las naciones democráticas, los liberales y los conservadores en muchas de las naciones, pero se fragmentó lo político, entonces aparece una cantidad de diversidades. No sé, aquí en México no me sé la historia, al menos hablo de mi país y los países de Sudamérica. Entonces, ya un político antes nacía y moría en un partido, no, y ahora voltearetean, ¿sí? Van de uno para otro dependiendo de la elección. Eso ya no es el mismo significado. Pasó con lo político, pasó con la religión, y entonces se fragmenta y aparece una cantidad de sectas. Pasa ahora con el género y pasa ahora con la familia. Entonces hay una cantidad de conceptos por ejemplo, otro que está de moda es el poliamor. Entonces el poliamor es la teoría que dice que uno tiene un corazón grande, ¿sí? Para amar a muchas mujeres, ¿sí? Y se puede amar a muchas, que todo está bien. No, espérate un tico, ahí hay otro constructo, otro concepto, porque nosotros construimos nuestras sociedades basadas en la idea del derecho, y el derecho implica la transmisión de la herencia. Pues eso tiene otro nombre, se me olvidó, ¿sí? La herencia es que los papás tienen una herencia, una platica, unos terrenos, y se le pasan eso al hijo, pero si ya son múltiples esposas, entonces ¿a quién va? ¿Sí? O sea, hay una fragmentación, y por eso hay autores que dicen que estamos en la época de la posverdad. Pero miren, podrán meternos los dedos en la boca a muchos, pero la verdad del cuerpo, la verdad del corazón, la verdad del espíritu, pues es una sola, ¿sí? O sea, podemos meternos en mucha filosofía, pero van a venir las consecuencias de lo que vivamos. Entonces, hay una visión en donde está la plenitud. Eso es lo que nosotros pensamos como cristianos. Recibimos una revelación de Dios y nos dicen, amar es así, y es esto lo que es ser humano, ¿sí? Y entonces cuando vivimos esto, comienzan a suceder las cosas que esperamos. La vida no es un jardín de rosas, pero se construye, tiene un sentido. Comienzas a vivir lo que es la honra, ¿sí? Es decir, te honran como persona y vos honras a otro, y entonces comienza a florecer las personas. Pues blanco de gallina lo pone, así es como hay que vivir, mejor dicho. Esa es la verdad, ¿sí? Pero a muchas facciones económicas, políticas, les conviene que la gente no tenga valores, que sea libre de valores, porque entonces se vuelven muy buenos consumidores. Y hay autores que han escrito sobre eso, y ahí verás si mordemos el anzuelo, ¿sí? Entonces, si mordemos el anzuelo, ya mi identidad no depende, mi masculinidad no depende de mis valores, que demuestro con mis acciones por muchos años, sino que depende del iPhone, o de si me depilo las piernas, ¿sí? O si no sé, me construyo la chocolatina aquí del Zippa, ¿sí? Para eso, ¿sí? Entonces esos son nuevos sentidos como de valor, pero son tan superficiales que por eso la gente se está enfermando tanto de ansiedad y de depresión, porque su vida no es trascendente.
Y luego la crianza que dan, pues es el mismo modelo y estos pobres chicos más perdidos que quién sabe qué, ¿sí? Entonces sí hay una crisis, es una crisis de puntos de referencia. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, mi esposa y yo tenemos un hijo pequeño. La visión que buscamos es que nuestro hijo crezca sobre una identidad cristiana. Pero ante esto también necesitamos herramientas en cuestión de cierta literatura. Yo creo que hay autores, de acuerdo a tu experiencia, que puede darnos una visión más amplia, ¿no? Para poder educar, para poder construir junto con él. La pregunta es, ¿qué autores, qué libros nos puedes recomendar? Sobre todo los matrimonios que tenemos hijos menores de 10 a un año, ¿no? O viceversa, o más grandes. No sé si puedes recomendarnos alguna lista de libros que nos pudieran ayudar. Gracias. Vale, con mucho gusto. Claro, sí. Uno encuentra de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de marihuana, entra a internet y entonces uno encuentra páginas que le hacen oda a la marihuana, ¿no? Eso es lo mejor que te puede pasar, o sea, eso es natural, o sea, eso te ayuda como... Bueno, y también hay otras páginas que encuentras que son... Te hablan la verdad de la marihuana, de todo lo destructivo que es, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas cosas que consumimos en la televisión, en las redes sociales, en los libros de autoayuda, ¿sí? En los libros de psicología, en los libros de espiritualidad. También hay falsas espiritualidades. Hay muchos errores en las falsas espiritualidades que no nos llevan a la trascendencia de la relación con Dios, sino más bien a un encuentro con uno mismo, ¿no? Tú te calmas, tú te relajas, pon la pierna por acá y verás, bueno, no sé, una cantidad de cosas. En la literatura, los que tenemos fe y nuestra Iglesia Católica es una belleza, pero tenemos muy olvidados el catecismo de la Iglesia Católica, no lo hemos descubierto, pero allí se enseña sobre el ser humano, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el afecto, sobre la familia, sobre la crianza, y hay que masticar y profundizar. Todo el magisterio de San Juan Pablo II, por ejemplo, Juan Pablo II es una luz que Dios puso para este nuevo milenio, ¿sí? El tema de la teología del cuerpo, búsquelo. Hay muy buena formación. Aquí en México está la Universidad de Anáhuac y el Instituto Juan Pablo II dan cursos. Hay que formarse de esto porque los chicos y uno mismo necesita argumentos sólidos, no solamente las buenas intenciones, no solo la intuición que nos da la fe nos da una intuición, entonces uno dice, uy, esto como que es bueno, que es malo, bien, ahora hay que educar también la mente y el corazón, ¿sí? Las encíclicas de estos papas son muy buenas, de Benedicto XVI, hizo gran aporte al magisterio sobre familia, sino que son documentos que usualmente nosotros no revisamos y es un error. Pero hay que de verdad profundizar. El Papa Francisco, el último que sacó de Amores Leticia, por ejemplo, es muy bueno porque nos da muy buenas pautas. Hay una línea filosófica muy valiosa que es muy congruente con todos esos documentos que se llama el personalismo, ¿sí? Y hay buenos autores allí. Hay un señor que se llama Juan Manuel Burgos y que tiene muy buena literatura sobre eso porque hablan de la antropología congruente con nuestra fe, es decir, el entendimiento sobre lo que es el ser humano a la luz de la fe. Y de allí ya hay otros que se nutren y comienzan a construir, y ahí sí, pues mira, en la cabeza no tendría ya, me acuerdo de un libro que se llama Enséñame a ser papá y Enséñame a ser mamá, y hablan de este tipo de cosas. Hay otro que es de un nombre raro, Joaquín de Lara, ¿sí? Un españolete, y también enseña con este enfoque. La Universidad de Navarra en España tiene mucha literatura de muchos autores. Hay una señora también que se llama Nieves Rico, es de la Universidad Francisco de Vitoria, y ellos sacan y están publicando mucho contenido sobre estos enfoques de la teología del cuerpo. Y ahí también hay autores un poquito erróneos porque plantean como que la teología del cuerpo es solamente sobre sexualidad, pero no, es sobre la integralidad del ser humano. Pero digamos que ahí hay algunas referencias. Buenas noches. A ver, hermano doctor.
Usted nos dice que el niño tiene a veces maneras, se puede decir que cruzadas de comportarse. Si es niño, pues como que tiene preferencias de jugar como niña o así, viceversa. ¿Ese niño necesita que lo trate un psicólogo o cómo lo podemos ayudar? ¿Se puede guiar para encontrar su género psicológicamente o no sé cómo se puede decir? ¿O hasta qué edad se puede uno determinar o toda la vida se tiene que comportar así o esa es mi pregunta? Muchas gracias. Pregunta candente y situación candente porque la respuesta depende del pensamiento político del psicólogo, imagínense. Violento y abrupto, eso es violento. Pero si está en un país en donde tiene unas políticas pro identidad de género, esto de ideología de género, entonces los papás ni siquiera entienden. Hay países en donde los papás no tienen derecho a tomar esa decisión de cómo acompañar. No, la escuela lo ve y dice, usted lo tiene que vestir como mujer y enséñele como mujer, hagan el favor. Y si no, le quitan al niño o lo meten a la cárcel. O sea, ese es el tema del pensamiento único. El pensamiento único es que hay unas cosas que se han vuelto de moda y nos obligan a todos a que tenemos que hacer eso, y eso es un error. Entonces, ahora por ejemplo se habla mucho de las terapias de conversión. Entonces las terapias de conversión es que han cogido unos casos, claro, en esto también ha habido errores y cosas muy dolorosas, de gente que a través de religión o a través de otras cosas que no son religión, quieren hacerle daño y violencia a una persona para cambiarle sus ideas o su forma de sentirse, y obviamente también hay un error, ¿sí? ¿Qué experiencias he tenido yo? Por ejemplo, un niño, 3 años, y entonces le encantan las cosas de la mamá y se quiere poner las cosas de la mamá y se pone la toalla y hace así, pues como si fuera el cabello, ¿ya? Entonces uno lo ve y uno dice, nació así, ¿sí? Chiquito, ¿cierto? Pero a ver, depende de la teoría de donde leemos lo psicológico y depende de la postura política. Hay un enfoque de la psicología que no es cristiano ni religioso ni nada, no, es un enfoque de psicología, se llama el enfoque sistémico. Entonces explica el comportamiento de la persona según el contexto que está. Entonces uno va a evaluar el contexto. Entonces hay un papá enfermo, pero el papá no sabía que estaba enfermo, solamente era un hombre apocado, sin energía, que mantenía acostado, que no tenía contacto con ese niño, que estaba iracundo, trabajaba, llegaba cansado y se acostaba, y en cambio una mamá gallina, súper presente, ¿sí? Y entonces este niño comienza a hacer unos procesos psicológicos que suceden en una edad determinada que se llaman los procesos de identificación. Se identifica con quien le atiende, con quien le mira, con quien le ama, con quien le sirve, y entonces comienza a identificarse y a encantarse con esa mamá. Esa mamá además tiene una condición y es que es iracunda, es muy fuerte. Entonces con el hijo mayor mucha pelea, y este niño menor, pues los niños no desarrollaban el lenguaje, ya no leen. ¿Han tenido niños chiquitos? Sí, que no tienen lenguaje, pero identifican las dinámicas familiares. Pues identifica esa pelea y entonces él no confronta a la mamá, sino que se vuelve el caramelo. Entonces comienza a identificarse con lo femenino. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aplaudimos y sí, sea homosexual? ¿O identifíquese así? ¿O la verdad de su cuerpo es que es varón y que está yendo a una escuela vestido de varón, con nombre de varón, y es varón? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué asesoría le damos a los papás? Pues espérate, algo aquí no cuadra. ¿Qué es lo que pasa? Hay un cuadro en la pareja, resolvamos eso. El señor descubre que tenía una lesión en el intestino y entonces tenía un sangrado permanente no identificado, y de ahí venía una anemia, venía una cantidad de flojeras pues muy fuertes. El hombre se repara y entonces viene a asumir su lugar como padre, y entonces cambia las identificaciones, o debemos impedir que se identifique. Entonces hay psicólogos que dicen, no se le ocurra, terapia de conversión, eso es grave, inhumano, ¿sí? Estamos en unos tiempos, mire, esto se politizó, esto es dependiendo del pensamiento político, y eso es, en salud, están los actos iatrogénicos. Los actos iatrogénicos son las prácticas que van en contra de la salud, o sea, terrible. Esa es una práctica iatrogénica, ¿sí? En donde dice uno, no le diga nada, no le asesore para que él siga allí porque eso es libertad, porque esos son los derechos. Espérate un momentito, ¿sí? O sea, hay una visión muy miope. Hay psicólogos que piensan como yo y hay psicólogos que piensan lo contrario. Pues yo creo que hay que respetar a estas personas, pero espérate,
Si a mí me preguntan, desde mi práctica clínica, desde lo que dice la literatura, desde lo que es esa lectura de contexto, pues, a ver, pues lo que hay que hacer es ayudar a los padres a que le ayuden a ese niño a que sea varón, porque es varón. Que la libertad. Claro, él tendrá que hacer su proceso y en algún momento tomará decisiones, pero a los 3 años él no sabe qué es masculino y femenino o qué es atar su vida a una heterosexualidad o una homosexualidad. No es su momento. No es su momento, por Dios. Entonces no podemos hacerle, hay incluso países que ahora están en gran crisis porque han aceptado operaciones de cambio de sexo alrededor de los 12 años. Y ahora crece la gente y dice, yo no, estaba en una época de mi vida, pero yo no estaba adulto con todas mis competencias, pero ya está operado, papá. ¿Sí? Entonces, estamos en un mundo retador. Tenemos que devolvernos a los fundamentos de qué es el amor y qué es la persona. ¿Sí? Y entonces allí pues, nos vamos enfocando. ¿Qué más preguntas o comentarios tienen? Yo diría un pelito más sobre el tema de la educación sexual. Mire, papás y mamás, esto es un tema peliagudo, inquietante, incómodo, feo, uno no quiere hablarlo, pero le toca, por el amor. Lo primero que tiene que hacer es edúquese, de buena fuente. De buena fuente, pues hablemos de esto, hagamos estos foros, nutrámonos un poquito más, apoyémonos, porque es necesario generar una práctica de educación sexual. La educación sexual en el hogar, como les digo, no empieza con el tema de hablar de genitalidad, empieza desde bebé a hablarle de la dignidad. Empieza desde bebé a mostrarle un hombre que sirve a una mujer con respeto y con dignidad. Y viceversa, una mujer que es capaz de amar a un hombre. Allí ya le estamos planteando algo importante y hay un contexto donde se valora el ser humano, donde hay una equidad. Ahí ya hay algo. Luego hay que hablar, ¿sí? Entonces alguien dice, no, pero ¿cuándo? A los 18, ¿cuándo le tengo que decir? No, 6, 5 años ya hay que empezar, ¿sí? Es decir, la educación tiene que ser gradual y hay que cuidar los contenidos, dependiendo de la edad, pero hay que ir enseñando y hay que poder decir, no, mira, tú te vistes así porque eres varón, ella es mujer, tú respetas su cuerpo, tú respetas el tuyo, te haces respetar. Toda esta educación alrededor el cuidado del abuso sexual, que no haya abuso sexual, tiene que ir enfocado a la dignidad de la persona. Luego hay que poder hablar. Mire, yo he tenido consultantes desde los 7 años con el tema de consumo de pornografía, por accidentes, ¿sí? Un niño de 7, entonces se queda escuchando un reggaetón, sexo toda la noche, él se queda, sexo toda la noche, ¿qué es eso? Entonces lo googlea y comienza a decir, uy, él me decía que él temblaba viendo eso. Él no comprende los conceptos, pero su cuerpo se estimula frente a ese tipo de cosas y lo que aparece es un sancocho en la cabeza. O sea, es una confusión porque el adulto no tiene los conceptos que nosotros tenemos. Entonces, lo que hay es un daño. Hay veces, en esa época del machismo, por ejemplo, el papá lleva a donde las prostitutas al hijo y que piensa, eso, hijo, que sea varón. No, lo que está haciendo es una confusión de conceptos, porque entonces la mujer vale o no vale, o la mujer vale es por su vagina, y emocionalmente a veces causan unos choques fortísimos, ¿sí? Que enferman. Entonces, educación sexual pues es necesaria, hay buenos libros para eso, pero como les digo, hay que buscar buenas fuentes para esa formación. Preguntas. Bien.